Empezaré de un nivel, no lo básico básico, ¿de acuerdo? O sea, instalar el shell base, asumo que todo el mundo ya sabe instalarlo. Tocaremos muy por encima lo de abrir una nueva base de datos, será muy poquito. Y luego iré función por función y señalando lo que considero más importante. Cualquier pregunta que tengáis, sí que podréis hacerla, la podéis hacer a través del chat. Yo tendré un ojo puesto ahí por si hay algo justo en el momento de lo que yo estoy hablando y que os queréis que resuelva alguna duda, lo podéis hacer en ese momento. ¿De acuerdo? Cualquier intervención es bienvenida porque yo he tocado lo que pienso que es importante, pero al final la gente puede tener otras dudas en las que yo no haya pensado y podemos hablarlo aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, he empezado con un chess base limpio. Como podéis ver, solo he abierto las bases de datos que vayamos a utilizar hoy y las dos que voy a abrir así a modo de prueba. Entonces, para empezar en chess base, lo que hacemos para abrir una nueva base de datos, esto supongo que lo sabe todo el mundo, pero simplemente abrir base de datos, vamos a la carpeta que nos interesa, ¿de acuerdo? Cualquier sitio y abrimos la nueva base de datos. Vamos a hacerlo aquí, y aquí mismo. Damos un nombre y le damos. Luis, ¿eso eres tú? Vale. Entonces, base de datos de prueba, tenemos ahora mismo 6. Lo primero de lo que voy a hablar es cómo organizarlas. Esto he visto que en algunas ocasiones representa un problema, porque sí que podemos ordenarlo por título, lo podemos ordenar por tipo, por formato, pero resulta bastante engorroso, especialmente si empezamos a acumular bases de datos. Tenemos un número importante. ¿Cómo organizarlas? Mi método favorito es, dentro de cada base de datos, dándole al botón derecho del ratón, podemos darle a propiedades y dentro de propiedades tenemos aquí multitud de iconos que le podemos dar a la base de datos. ¿De acuerdo? Yo normalmente las que utilizo son los países, podemos coger cualquiera, y vamos organizando bases de datos, o sea, ponemos la banderita del país que nos interese, y todas las bases del mismo país, cuando le demos a organizar, ¿vale? Herramientas y ordenar, nos aparecerán todas bien ordenadas. Así que según los tipos de bases de datos que queráis hacer, en mi caso, por ejemplo, si tengo un alumno concreto, abro 3 bases solo para él, le doy una bandera específica y cuando le doy a ordenar, sus 3 bases aparecerán juntas. Y eso facilita bastante la labor. ¿Vale? Y eso es en propiedades utilizando las distintas banderitas que tenemos aquí. Infinidad de ellas. Bien, otra cosa, esta cinta, como lo ha preguntado antes Luis, se puede poner, se puede quitar. Es dándole al botón derecho justo ahí en la intersección. Podemos minimizar cinta. La cinta desaparece por si queréis tenerla más limpia. ¿Vale? Y aquí le volvemos a dar y vuelve a aparecer. Esta cinta la tendremos en cada una de las opciones. Tanto si hemos abierto un tablero como si no. ¿Vale? En cada vez que abramos un tablero o la base de datos, veremos que esta cinta viene con distintas funciones. Entonces, de aquí vamos a entrar a una base de datos, por ejemplo, vale, dentro de la base de datos tenemos texto. Esto es una función que apenas se utiliza hoy en día. Podemos abrir un texto, poner ahí lo que queramos y aparecería justo antes de la partida el texto. Lo veréis en algunas bases de datos, pero yo no lo considero una función demasiado útil. En partidas, bueno, esto es bastante obvio. Las partidas se pueden ordenar. Vemos aquí número, vienen perfectamente organizadas. Una cosa que no teníamos con chess bases más antiguos era la opción de ordenar las partidas como a nosotros nos apetecía. Entonces, hoy en día sí que se puede hacer. Si nosotros ahora le damos a blancas, nos da justo la vuelta, ¿no? Ahora aparece por orden alfabético, de la A a la Z. Si nosotros queremos fijar este orden dentro de la base de datos,
dentro de partidas, tenemos este botoncito de aquí, fijar el orden. Si le damos, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla quedaría fijo. Y eso es una cosa que antiguamente no se podía hacer. Si tenías una partida nueva, era un engorro. Lo han incorporado, creo que desde el Chessbase 11, me parece, que está incorporada esta función. Luego tenemos jugadores. Vale. Así es, José. A ver. Entonces, si le damos a la pestaña de jugadores, aquí nos aparecerán los distintos nombres de los jugadores. Si no queremos buscar por toda la lista, esta base es pequeña, podríamos hacerlo tranquilamente, pero también tenemos la opción de buscar aquí. Lo que pasa es que no sé si estará en la base, pero bueno, me imagino que alguna partida de Caruana tendré. Le damos a Caruana y ahí tenemos a Fabián. Esto me trae otra idea que no lo había pensado. Vemos que Fabiano Caruana aparece con dos nombres distintos, F. Caruana y Fabiano Caruana. Cuando estamos preparando partidas, también nos ocurrirá. Estamos buscando las partidas de un rival específico y vemos que tiene muchísimos nombres. Con los españoles pasa especialmente porque tenemos dos apellidos y algunos incluso dos nombres. Entonces, recuerdo que mi nombre, por ejemplo, en algunas bases antiguas aparecía de 4 o 5 maneras diferentes. Tiene una fácil solución. Cuando estamos preparando contra el rival, cogemos todos los nombres del rival, los señalamos, botón derecho, y tenemos aquí la función de editar. Nos pregunta si queremos fundir los jugadores, le damos, y ahora lo único que tenemos, a mí me ha parecido perfecto, Fabiano Caruana. En ocasiones aparecerá F. Caruana. Si fuera así, simplemente corregidlo a mano, ponéis el nombre completo, le damos OK, y ya vemos que todas las partidas se han fusionado en un único nombre. Lo digo por ir ayudando un poco a la base, ¿no? Para que no esté todo desordenado. Dentro de jugadores, otra cosa que podríamos hacer, botón derecho otra vez. Como podéis ver, estoy hablando todo el rato del botón derecho del ratón para abrir los distintos menús, que es lo estándar hoy en día. Y aquí tenemos unas cuantas opciones que son las que utilizaríamos cuando preparáramos para una partida. Entonces, en este caso, por ejemplo, preparación con blancas. Nuestro rival lleva blancas, le damos y nos aparece un árbol. Algo bonito, aunque ahora se me ha puesto este en medio. Pero bueno, vemos aquí las pocas partidas que tengo de Caruana. E4 y caballo F3. Y si le vamos dando, vemos que aquí las distintas partidas van apareciendo. Obviamente, si estuviera utilizando la base de datos, la megabase, aparecerían muchísimas más partidas. Esto es lo que utilizamos para preparar, principalmente. ¿Vale? Entonces, dentro de la pestaña de jugadores, poco más podemos hacer. Torneos, nada, comentarista. Esto tiene alguna utilidad. Los que habéis manejado la megabase habréis observado que algunos comentaristas, si hemos visto muchas partidas, nos parecen mejores que otros. Personalmente, uno que me gusta mucho es Mijail Marín. Entonces, lo que podemos hacer aquí es buscar. Aquí concretamente no creo que haya, porque ya os digo que es una base de unas partidas seleccionadas. Pero si pusiéramos, mira, sí que tiene. Si pusiéramos Marín, nos aparecerán las partidas que he comentado. Es bastante útil si queremos ir a un comentarista específico. Fuentes, equipos, títulos, aquí no hay nada de interés. Esto simplemente nos dice de dónde hemos sacado las partidas. Un poco más. Vale, vamos a repetir eso. Otra vez. Y aquí, en esta situación, vemos que las partidas las podemos publicar en la web directamente.
Es una opción que yo no he utilizado personalmente, pero sí que he visto cómo se utiliza. Simplemente la envían a un enlace de la página de ChessBase y allí todo el mundo puede acceder a esa partida. Todos los que tengan el enlace. Se puede hacer privado, se puede hacer público. Eso ya es una opción de cada uno. Es una de las opciones nuevas. Estas no considero que tengan demasiada utilidad, sinceramente. Muy bonito, pero nada especial. Aquí volvemos a tener los jugadores y dentro de la base de datos, una cosa más. Podemos enviar directamente las partidas, botón derecho una vez más, salida, y ahora podemos imprimirlas, podemos enviar por correo electrónico. En este ordenador, la última actualización del ChessBase, por alguna razón, me estropeó el poder enviarlo con el correo electrónico que tengo configurado para el ordenador. En cualquier caso, si le damos aquí, saldría automáticamente. En el ordenador nuevo sí que ocurre. Si no fuera así, lo que podemos hacer aquí, dentro de... perdón, esto hay que hacerlo fuera. Lo que podemos hacer es, desde fuera, crear una copia de seguridad de la base y enviarla, pero eso lo veremos a continuación. Y en este caso, poco más. Podemos editar cada partida, por ejemplo, esto es otra cosa que sí que utilizo. Vamos a poner que queremos hacer esto, editar, detalles, y quisiéramos poner comentarista que somos nosotros. Pues aquí vemos que tenemos esa opción y podemos fijar el comentarista, podemos fijar el torneo. E incluso si todos los jugadores son lo mismo, pero el nombre lo queremos cambiar por alguna razón, nos aparecería el nombre del jugador que también podríamos editar. Lo que os comentaba que podemos enviar partidas de otra manera, que sería marco la base entera, herramientas, y ahora tenemos dos opciones. Si queremos enviar como copia de seguridad una base en .cbv, que es específica de ChessBase, es decir, el que la recibe solamente podrá abrirlo si tiene un ChessBase. Le daríamos aquí. Podemos encriptarla, o desencriptar, le damos OK y nos pedirá dónde guardarla. Y la base creada será un formato CBV. Le podemos dar el nombre que queramos. Si por el contrario sabemos que la persona a la que se lo vamos a enviar no tiene base o simplemente, yo creo que es mucho más útil el PGN porque podemos abrirlo en un móvil, aquí, dentro de herramientas, podemos... Esto está dentro. Carvalhos. Ahora lo recordaré. Hay una forma de... sí, aquí. Selecciona archivo de texto. Esto es dentro de la base, como podemos ver. Y aquí podemos enviarlo en texto, PGN, RTF, HTML, en lo que nosotros queramos. Y funciona exactamente igual. Le damos a OK, nos abre la base de datos, decidimos dónde guardarla y le enviamos ese archivo nuevo que hemos creado. ¿Vale? Este creo yo que es el formato preferible porque hoy en día todos vamos con el móvil. Incluso el ChessBase de móvil, por lo menos las versiones más antiguas, no aceptaba el CBV. Así que PGN es lo que deberíamos utilizar normalmente. Hay una diferencia que quiero indicar entre CBV y PGN. El PGN va a ser meramente texto. Los nombres de los jugadores y las jugadas. Y las anotaciones, cualquier cosa que sea texto. Pero todas las cosas bonitas del estilo preguntas de ejercicio dentro de la partida, las flechitas, todo eso lo perderemos en PGN. ¿De acuerdo? O sea que tiene sus virtudes, pero también tiene sus partes negativas. Eso según la situación decidiremos una cosa u otra. Eso es de enviar partidas. Muy bien.
Ahora, la función que más me gusta personalmente es aquí, la de buscar. Es la que creo que es la más poderosa de todas. ¿Qué podemos hacer con este cuadrito de aquí? Entonces, vemos que tenemos las distintas pestañas, anotaciones, se explica solo. Podemos aquí buscar por comentarista, podemos buscar una palabra clave, podemos buscar partidas que tengan variantes. Esto no es demasiado útil. He intentado utilizarlo alguna vez. Por ejemplo, si queremos encontrar partidas con admiraciones dentro del texto, se puede hacer poniendo la admiración aquí, pero no me da resultados adecuados. Entonces, esta pestaña yo no le prestaría demasiada atención. Posición. Esta, sin embargo, es mucho más interesante. Tenemos 3 opciones dentro de la pestaña de posición. Buscar tablero, incluir tablero y excluir tablero. Esta de aquí, olvidaros, no funciona bien. Da muchos problemas. Todavía, por suerte, no es una cosa que sea demasiado importante. Pero olvidaros de esta. Vamos a utilizar principalmente buscar tablero y excluir tablero. ¿Qué significa? Lo que pongamos aquí en buscar tablero será lo que el chat base va a buscar y debe estar en la partida. Y en excluir tablero es que nos queremos asegurar de que lo que pongamos en este tablero no esté. ¿Esto para qué se utiliza? Por ejemplo, si yo quiero buscar partidas del Maroczy, pongamos 2 peones así y un peón en D6, si yo buscara esta posición, y esto es para los entrenadores principalmente, pero también para los jugadores que quieran estudiar una estructura específica, si ahora mismo yo le diera a buscar, me va a encontrar partidas donde hay peones, un peón blanco en D2, en D3, en D4, en D5. Es decir, no es una estructura Maroczy, no me interesa. ¿Cómo evito eso? Para que el resultado sea más manejable. Podemos utilizar la pestaña de excluir tablero. Y aquí lo que vamos a hacer es prohibir ciertos peones. Por ejemplo, le decimos que no queremos un peón en D2, no queremos un peón en D3, ni en D4, ni en D5. Me aseguro de que no aparezca ningún peón blanco aquí. Y con negras hago exactamente lo mismo. Con negras puedo decirle que, por favor, no me ponga ningún peón en ninguna de estas casillas. Esta tampoco, porque este peón se supone que se ha cambiado por este. Así que este lo quitamos también. ¿Vale? Fijaros que podemos poner varias piezas dentro de la misma casilla para excluir. Hay un máximo de 4. En el momento que sobrepasemos 4, el chess base, la primera que hayamos puesto, la quitará. ¿De Hay un máximo de casillas, o sea, de piezas que podemos poner por casilla. Si ahora nosotros le diéramos dentro de la base de datos, si no me equivoco, me salen las partidas, ¿vale? Obviamente, ya os digo que he cogido una base de datos más pequeña porque quería asegurarme de que no tardara mucho en hacer esto. Pero si ahora cogemos una partida, vemos que es una estructura Maroczy. Y aquí también estructura Maroczy. Entonces, ahora ya podremos bajar por las partidas y tenemos que trabajar, por supuesto, para coger las partidas más relevantes o las que a nosotros nos vengan bien. Ahora os voy a incluir, vamos a hablar de 2 funciones más que tiene y luego lo utilizaremos junto con el Maroczy para ver qué cosas se pueden llegar a conseguir. Pues vamos a cerrar esta ventana, le damos a buscar, vamos a 0 y vamos a empezar con esto, con maniobras. Esta creo que es una de las más infrautilizadas. De hecho, la mayoría de la gente que conozco no la utiliza. Pero resulta bastante interesante para encontrar combinaciones típicas. Entonces, por ejemplo, y esto lo voy a mirar simplemente para asegurarme de que son las partidas que había buscado, vamos a buscar partidas en las que uno de los 2 bandos ha hecho el sacrificio típico de alfil por H7, luego da jaque de dama, se quita el rey y entrega el segundo alfil. Es decir, la combinación temática
de entrega de 2 alfiles en el flanco. ¿Cómo conseguimos eso? Aquí podemos insertar la jugada, o sea, la maniobra, y nos da muchísimas opciones. En este caso, yo lo que voy a hacer es W de blancas, el alfil, voy a decir la pieza. Yo lo tengo en inglés, pero bueno. No sé si creo que se puede poner en castellano y aparecen las piezas de lo que alfil blanco. No hace falta que le digamos de qué casilla viene. Esto es una de las cosas buenas que tiene esto. Es muy flexible. ¿Y a dónde quiere ir? A H7. ¿Vale? Alfil blanco, desde donde sea, a H7. E insertamos. La siguiente jugada que es importante es la dama. Queremos que vaya desde donde sea. Vamos a poner H5, que es la línea. E insertamos. Y por último, vamos a poner otro alfil. Y desde donde sea, se va a entregar en G7. Esta combinación, que es muy, muy típica, la podemos poner así. Y ahora, un detalle muy importante. El tema de la longitud. Tenemos que darle un espacio para que estas jugadas ocurran, de tal forma que si hay intermedias, si tarda un poquito más en realizarse, que le dé tiempo a hacerlas todas. Eso lo podemos hacer aquí. Longitud, 6 jugadas, por lo menos. 5, lo que sea, pero que las 3 jugadas tengan un margen para aparecer. Entonces, si le damos ahora el H7, damos H5 y el H7. Le damos OK. Ahora, otra cosa. Espejo horizontal, lo que significa es que si le damos, también aparecerán las combinaciones con el alfil en H7, pero al revés, o sea, H2 para el negro. Podemos incluirlo así. Y aquí nos aparece, bueno, la primera que nos aparece es la primera partida en la que ocurrió, la famosa Lasker con Bauer. Y vemos que se entrega alfil por H7. Rey por, dama por H5, rey G8 y alfil por G7. Captura, dama G4, torre F3. Y esta, bueno, es conocida porque tiene que tapar con la dama y el final de la combinación, que es un doble a los 2 alfiles. Esta es la partida, la típica, ¿no? Es más, cuando estamos enseñando a la gente las combinaciones, casi siempre recurrimos a las mismas, lo cual las pueden haber visto. No tiene el mismo efecto que si presentamos ejemplos nuevos. Entonces, si volvemos a la base de las partidas, aquí vemos que tenemos muchas más opciones que antes. Yo digo, de blancas, de negras, y podemos ir comprobando distintas partidas. Bueno, y aquí otro, el alfil H2, bueno, esto es una versión extrañísima, no funcionó, esta no la podríamos incluir. Esta es otra partida famosa, ¿vale? 3/4 de lo mismo, pero ahora desde el punto de vista de negras. Esta partida la volveremos a ver después, por lo de los comentarios, hablaremos de ello, ¿vale? Pero alfil por H2, rey por H2, dama H4, rey G1 y alfil por G2. Y volvemos a tener la misma combinación. Y esto tendremos infinidad de partidas. Necesitamos como entrenadores hacer el trabajo, ir una a una y viendo cuáles son relevantes y cuáles no. También como jugador, yo he visto una combinación, quiero comprobar, ver todas las distintas formas de alcanzar esa combinación e ir probando. ¿Vale? Es una función muy útil, la de las maniobras. Os he puesto el doble sacrificio. Podemos hacer, en esta base no estaría, pero por ejemplo el sacrificio griego de alfil por H7, podemos hacerlo también. ¿Cómo lo cambiaríamos aquí? La primera jugada es la misma, pero la segunda, esta la borraríamos, y lo que haríamos es, segunda jugada típica del sacrificio griego, caballo, desde donde sea, a G5, que es jaque, el rey mueve, y la siguiente jugada, la dama
a H5 y, bueno, podríamos incluso poner así, a H, porque podría ser H4 a lo mejor, y nos aparecerían también. No va a aparecer en esta base, esta sería en la mega base. Bueno, lo ponemos a 0. Eso es la de maniobras. Cosas importantes a recordar en cualquiera de las pestañas es el tema de la longitud. Necesitamos darle tiempo a lo que nosotros estemos buscando. Si dejáramos en longitud, bueno, en 1 no aparecería nada. Y si, por ejemplo, queremos buscar posiciones, eso lo vamos a ver aquí en material, antes de adelantar. De acuerdo. Aquí en material, muy bonito esto, lo que hacemos es, en la parte de la izquierda, donde están las piezas blancas, podemos indicar las piezas que queremos que estén en el tablero, que estén presentes. Nada más, en este caso está todo a 0. Podemos poner de 0 a 1, 0 a 2, eso sería raro. Las torres lo mismo, 1 a 2. Y luego tenemos la pestañita de diferencia, que lo que viene a decir es, aquí ponemos las piezas blancas que vaya a haber en el tablero y aquí la diferencia que habrá respecto a, o sea, con negras respecto a las blancas. Es decir, si ponemos una dama con blancas y aquí ponemos -1, querrá decir que el negro tiene dama de menos. Eso lo podemos confeccionar. Claro, a ver, como es la base pequeña, voy a buscar dentro del material. Lo tengo. Entonces, por ejemplo, si... Porque voy a buscar aquí yo. Pongamos una dama con blancas y con negras vamos a poner que 0 damas. La torre, vamos a poner de 1. Alfiles podemos poner de 0 a 2, poner de 0 a 1. Lo que voy a buscar es partidas donde un bando entrega una pieza por un par de peones, ¿vale? Y por compensación. Eso también se puede hacer. Entonces, de 0 estamos dando aquí criterios. Queremos que la dama esté presente en el tablero. En la torre queremos que vaya de 1 a 2. Se puede ver una torre o 2. Y lo que le estamos diciendo ahora es que con negras... Vale. ¿De diferencia? Le estamos diciendo no queremos que haya diferencia de damas, o sea, que tengamos las mismas piezas. De torres lo mismo. 0, 0, es decir, tenemos que tener las mismas torres que el blanco. Con alfiles 0, 2. Y aquí lo que le vamos a decir sin diferencia. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aquí de 0 a 1. Pero un caballos. Y peones, le quiero dar un número alto, relativamente alto, ¿vale? Porque quiero que sea compensación por piezas, no quiero que sea un final extraño. Y aquí vamos a ver -2. ¿Vale? Con eso le estamos diciendo que queremos 2 peones de menos. ¿Cómo estaba?
de esto. Menos 2. Vale. Y piezas menores de 0 a 4. Menos 1. Mirar aquí, es que no veo. Y menos 1. Vale. Entonces, lo que le estamos indicando es menos 2 peones de diferencia y una pieza. La pieza tiene que ser de más. Entonces, una pieza de más, pero 2 peones de menos. Aquí está encontrando partidas que no nos interesan, como podemos observar. Es pieza de menos, 2 peones, pero no nos interesa. Esto no es lo que estamos buscando. Lo mismo. Y se la entrega. Pues aquí, por ejemplo, el blanco tiene una pieza de menos, 6 peones, tiene 4. Son 2 peones de compensación. Acabó perdiendo. Cosas que podemos hacer para ajustar más la búsqueda. Longitud. Le vamos a pedir que la pieza de menos la tenga, por ejemplo, 6 jugadas, por lo menos. Podemos darle aquí datos de partida. Fijaros que ahora estamos mezclando cosas para hacer el criterio de búsqueda mucho más estricto. Podemos decirle que solo haya un jugador de 2.500. Y podemos incluso decirle, oye, que quiero que gane la partida. Es decir, va a entregar una pieza por 2 peones y va a acabar ganando la partida. Tenemos eso. Dentro de material tenemos así. Y ahora le damos a la primera partida. Y ahora tenemos una partida mucho más interesante. El blanco ha entregado una pieza por un peón, por 2 peones, y tiene mucho ataque. Pasamos las jugadas y vemos qué tal es. Esto parece muy evidente, lo machaca enseguida. Recupera su pieza. Esta partida, por ejemplo, pues no resulta tan interesante. Pasamos a la siguiente. Esta sí. El blanco ha entregado pieza por 2 peones. La partida. Y esto es una partida clarísima de ataque a cambio de la pieza. No hay un mate inmediato, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Le he dicho a ChessBase que tiene que buscarme esa relación de material y tiene que durar por lo menos 6 jugadas. Es decir, es una compensación de largo plazo, medio plazo. Si pusiéramos lo mismo, vamos a decirle que en lugar de 6, 8. No sé si habrá alguna dentro de esa base de datos, pero por probar que no quede. Hay partidas. Esta es una entrega de pieza de mucho más largo plazo, aunque así por encima tiene pinta de que es una otra. ¿Vale? Dama de 6, dama aquí, torre de 8, torre de 5. Esta en partida no creo que nos convenga como ejercicio, pero bueno, vemos que sí que ha tenido pieza de menos durante mucho rato, solo que va a atracar. Y así tenemos que ir pasando cada una de las partidas. Desde el punto de vista del entrenador, podemos sacar muchísimo material de esta manera. Desde el punto de vista del jugador, pues para ver combinaciones por 2 peones, qué tipo de posiciones buscan los jugadores fuertes para compensar el material.
para tener un feeling de cómo hacerlo. Entonces, como me había atascado yo ahí, os explico, pongo otra vez en la pestaña de material, cómo lo he hecho. Pongo aquí la diferencia de material que quiero que haya respecto a las piezas del blanco. Entonces, al blanco le he dicho, tiene que tener una dama obligatoriamente. Una. Va a tener una o dos torres por lo menos. Esto lo podemos cambiar, podemos decirle que haya dos torres. Eso lo podemos hacer si queremos. Yo he puesto 1, 2. Alfiles puede tener entre 0 y 2. Caballos, aquí le he puesto 0, 0. Podría haberle puesto que tenga entre 0 y 1 también. Y peones de 5 a 8. Y aquí ponemos la diferencia. Negras no quiero que tengan dama de menos. 0, 0. Tienen las mismas damas que el blanco. Torres, las mismas que el blanco. Alfiles, le estoy diciendo, puede tener los mismos o uno de más. Caballos, lo mismo. Los mismos o uno de más. Y peones sí que tiene que tener obligatoriamente 2 de menos porque eso es lo que le he pedido. 2 de menos, negativo 2, negativo 2. Una cosa, cuando pongamos los márgenes, el rango, la parte izquierda tiene que ser el más pequeño, el número más pequeño. ¿No? Y piezas menores, aquí le puedo decir, he puesto con blancas que puede tener de 0 a 4, y piezas menores, el negro tiene que tener una de más, obligatoriamente. Y así es como nos ha salido lo que hemos pedido. Y luego el recuadro más importante, que es el de longitud. Esto es el que nos va a cribar más las partidas y nos va a dar las que nos interesan. ¿De acuerdo? No sé si... Espero que ahora haya quedado claro. Y luego ponemos a 0. Medallas, nada, simplemente es cosas que podemos añadir a las partidas. Nos salen unos correitos muy bonitos, pero para poco más sirve. Y lo que os comentaba que podíamos hacer, ahora empezamos a mezclar todo, ¿no? Entonces hemos dicho antes el Baroxy. Vamos a repetir. Vamos a prohibir. Prohibimos con blancas peones aquí, 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 y con negras. Aquí, aquí. Y peones blancos, si queremos exagerarlo, podemos hacer esto, ¿vale? Esto estoy exagerando, asegurándome de que no haya ninguna cosa extraña. Ponemos esto y ahora en material, ahora estamos mezclando dos criterios de búsqueda. Le podemos decir, che, quiero ver cómo es el final del Maroxy. ¿Qué tal son esas posiciones sin damas? Fácil. Le digo que tiene que haber obligatoriamente 0 damas. 0, 0, 0, 0. Torres, vamos a decir que tiene que tener 2. 2. Alfiles, vamos a poner que tenga que tener todo menos las damas. No voy a exagerar. 2. Y peones, como es un Maroxy y lo que queremos es que la estructura sea cerrada, vamos a poner entre 5 y 8. Y longitud, otra vez, importante, quiero que esto se conserve una cierta cantidad de tiempo para ver cómo se maniobra en estas posiciones. Entonces, ponemos de 6 en adelante. Entonces, ahora hemos mezclado dos criterios, el de las piezas y el de posición. Creo que, vale, en este caso, algo hecho mal. O bien no he puesto partidas con eso. Un segundo. No puede haber peones blancos ahí. El material. Ah, vale, vale. Porque yo no he puesto diferencia. Tengo que quitarlo. 0, 0, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 8. Ahora debería ser. Ahora sí.
Entonces ahora vemos partidas donde las blancas no tienen dama y la estructura es un par. Y esto lo podemos hacer con cualquier pieza. Tengo curiosidad, pues quito las torres y a ver qué pasa. Quito los dos alfiles. Le doy a un bando pareja de alfiles. También se puede hacer eso. Todas estas opciones las tenemos. Pues se pueden mezclar todos los criterios de búsqueda. Incluso podríamos hacer lo mismo, y ahora decimos aquí, y quiero que un jugador tenga 2.500 obligatoriamente, incluso ambos, y queremos que, no sé, que gane el blanco, o que solo haya victorias. O gana el blanco o gana el negro, no queremos las cosas. Y otra vez lo mismo, y nos aparecen partidas. Entonces yo esto considero que es, para aprender, genial. Cogemos una estructura y decidimos buscar partidas, podemos encontrar partidas de los mejores jugadores y luego empezar a verlas. Obviamente necesitamos poner trabajo. No vale con sacar las partidas, las veo y ya estoy aprendiendo. No, hay que hacer una criba. O sea, ahora mismo lo que hemos conseguido es una base de 8 millones de partidas, reducirlo a lo mejor a 1.000 partidas. Y si queremos reducirlo todavía más, por ejemplo aquí, vemos que hay unas pestañas por blancas, por elo, por negras, por año. Entonces, si por ejemplo quiero buscar únicamente las partidas de los jugadores más fuertes, si le doy a la pestaña de elo de blancas, vemos que empieza por Kasparov, obviamente. Podría ser Carlsen también, pero no he puesto ninguna. Kasparov. Y empezamos a ver la partida. En este caso incluso está comentada. Y vemos las partidas por orden de elo. O sea que aquí hay bastante con lo que juguetear. Pero ya os digo, tenéis que ir a ver toda la partida y luego decidir si sirve a vuestros propósitos o no. Lo único que hemos conseguido con esto es cribar de una manera brutal la base de datos. Hecho esto, voy a abrir aquí la base de datos y otra de las cosas que quería comentaros. Entonces, vamos a coger una partida, la abrimos. Entonces, aquí hay varias cosas que podemos hacer con la partida. Si queremos, por ejemplo, valorar una jugada, podemos darle aquí al signo de admiración. Tenemos una barra aquí abajo que es bastante limitada. Y disculpad porque estoy moviendo todo el rato las ventanitas estas del chat. Entonces podemos comentar con esta barra de aquí, que es bastante limitada, o podemos darle una vez más al botón derecho y vemos que aquí tenemos muchísimas más opciones. Catalogar todas las jugadas, jugada única, Zuckman. Podemos valorar el momento. Podemos añadir prefijos. Esto ya no lo utiliza nadie. Esto viene de la época del Informator. Los comentarios especiales, esto podemos poner medallas, hacer flechitas con trayectos de piezas e incluso algunas preguntas de estas que salen en plan poco, que a mí nunca me han gustado. Me parece un incordio. Pero se puede hacer. Entonces, atrás. Para añadir un comentario, normalmente utilizo control A, pero vemos aquí, podemos poner texto previo o texto posterior. Si lo ponemos aquí, vendrá antes de la jugada y el posterior vendrá después. Cosas que podemos hacer. La pestaña de referencia. Para esto os voy a abrir un nuevo tablero. Corta. Busco esta posición porque sé que es lo que está en la base. La pestaña de referencia a lo que va a ir es a la que hayáis definido como base de datos de referencia en el Chess Base. Luego os muestro cómo se hace. Yo le he convertido la base pequeñita esta en la base de referencia. Entonces, cuando le doy aquí, me dice que es muy pequeña, pero bueno, le digo que me deje en paz.
y tenemos las distintas jugadas que se han hecho en esta posición, formato árbol, abajo nos aparecen las partidas, podemos ir pasándolas de una en una y vemos que vuelve a cambiar con los nuevos movimientos y las partidas que hay. ¿Vale? Esto es para estudiar las aperturas principalmente. Inconveniente de la base de datos de referencia. Es bastante lento. Incluso en un ordenador potente tarda lo suyo. De hecho, es la razón por la que he hecho la referencia antes, he sacado las partidas. De lo contrario, sería eterno. Pero lo bueno que tiene es que es muy completo. Entonces, lo que podemos hacer aquí, aparte de la base de datos de referencia, otra vez, tenemos vemos en la pestaña de inicio esta opción de aquí. Esta, mucha gente me ha preguntado, dice, oye, es que a mí no me sale. Vale, hay dos cuestiones. Obviamente tienes que estar conectado a Internet y la segunda tienes que tener un set base legal. Sé que hay muchas copias por ahí, pues las copias muchas veces no te permiten esta opción. Entonces, si tenemos la base legal y todo bien, debería aparecer esto. Le damos a la base de datos de Internet. Parece exactamente lo mismo que en referencia, pero como habéis observado, es instantáneo, básicamente. Problemas. Es más, solamente me va a tirar 1000 partidas. Hay muchas partidas que me va a cribar. A lo mejor las partidas más antiguas, o simplemente una línea que sea muy, muy popular y que a lo mejor en 10.000 partidas solo me van a aparecer 1000. Entonces, esa es la parte negativa que tiene la base de datos online. Pero, sinceramente, es la que más utilizo. Porque así rápidamente echo un vistazo a lo que me interesa y si después necesito profundizar más, ya utilizaré la referencia de mi base de datos en el chessbase. ¿Vale? Entonces, más cosas dentro de la partida. Aquí. Una función que creo que también es bastante interesante con los chessbases modernos es la de análisis. Entonces, le damos aquí, partida, vamos a análisis y aquí tenemos varias posibilidades. En el análisis táctico vemos que aparece aquí, aparecen distintas posibilidades. No mucho, pero suficiente. Aquí es el tiempo que le vamos a dar por jugada al módulo para que analice. Obviamente, cuanto más alto, mejor va a ser el resultado. Pero se va a tomar muchísimo tiempo. Aquí, por ejemplo, antes de la sesión, he cogido una partida, luego os enseño cuál es, y le he puesto 30 segundos por jugada. Lo cual, para ciertas posiciones quizás se quede corto, pero para la gran mayoría está perfecto. Ahora, le lleva su tiempo. Podemos poner más o menos según lo que deseemos. Si queremos una partida realmente bien analizada, esto yo lo subiría bastante. Lo único que pasa es que, claro, las aperturas, por ejemplo, no nos interesan tanto. Va a tomarse también 40, 50, lo que pongamos, por jugada. Podemos almacenar las evaluaciones. Podemos decirle que borre los comentarios anteriores, o sea que si había unos comentarios así muy light o que no nos interesan, le podemos pedir que los borre por nosotros. Y por último, le podemos poner la función de entrenamiento, que lo que va a hacer es unas preguntitas dentro de la partida para que nosotros resolvamos. También es interesante. Entonces, cuando yo he hecho esto, con el Stockfish, se lo he hecho a esta partida. Y el resultado es este. ¿Vale? Analiza, bueno, la apertura más o menos la pasa rápido, llega aquí, vemos que ha conseguido en los 30 segundos una profundidad de 24 y la evaluación 0,30 con blancas. Ya que estamos aquí con las evaluaciones, os voy a hacer una pregunta.
¿Cuánto dejáis vosotros al módulo pensar? Por ejemplo, supongo que Stockfish es un módulo bastante popular porque es gratis y es muy bueno. Entonces, ¿cuánto tiempo le dejáis pensar o hasta qué profundidad llega antes de que decidáis que está bien? Esa es la jugada buena. Eso es una pregunta. Pues, si queréis escribirlo en el chat, que alguien se anima. Tenía curiosidad. Bien, eso es que nadie se atreve o que no se utiliza mucho. No lo sé. Vale. Guille Benito dice que utiliza hasta profundidad 22 el Fritz. Entre 20 y 22. Y Juanjo dice que 5 segundos. Vale, la pregunta es pertinente porque según el módulo que estemos utilizando deberíamos alcanzar una profundidad mínima. Claro, lo que veo es que muchas veces utilizamos el módulo en plan oráculo, es decir, le damos al botón 3 segundos y que nos diga la jugada. Si sale una jugada mala no es culpa del módulo, es culpa nuestra por no ser más pacientes. Entonces, módulos como Houdini les tenemos que dar una profundidad por su forma por su algoritmo, por su forma de buscar jugadas, mínimo, hasta profundidad 23, 24. Que para Stockfish es poco, pero ahora os explico por qué. Entonces, 23, 24 para un módulo como Houdini. Si cogemos un módulo como Stockfish, que tiene un algoritmo bastante diferente, debemos darle una profundidad hasta 32. Dices, pero no entiendo, ¿por qué uno 23 y otro 32? Stockfish busca de una manera diferente. Entonces, básicamente, va muy a saco al principio, por eso encuentra la táctica mucho más rápido que Houdini, pero el problema es que si en la posición no hay táctica, lo que ha cribado básicamente tendría que volver a echar un vistazo. Entonces, para recuperar, tiene que llegar hasta profundidad 32. No os preocupéis, porque aunque Stockfish necesite hasta profundidad 32, llega a esa profundidad más o menos a la vez que Houdini profundidad 23, ¿de acuerdo? Más o menos lo mismo. Para el Fritz 13, Guille, no me atrevería a decir porque hace años que no utilizo el Fritz. Entre otras cosas porque es de pago y Stockfish es gratis y sé que es el mejor módulo. Pero yo diría así a bote pronto que el Fritz probablemente pertenece a la categoría de Stockfish. Pero no estoy seguro, ¿eh? Ya os digo que hace años que no lo miro. Entonces, le debemos dar cierta profundidad. Lo digo porque cuando vemos estos análisis, porque nosotros le hemos dado el tiempo, 30 segundos. Entonces, según qué posiciones, vemos que alcanza profundidad 23, profundidad 26. Esto quiere decir que tenemos que chequearlo cuando terminemos, porque no es suficiente para el módulo sacar una jugada decente. Vale, entonces, pues caballo H4 y aquí, justo después de caballo H4, le voy a dar vuelta al tablero. El módulo, o sea, el Stockfish ha decidido que este era un buen momento para poner ejercicio. Pero luego como humano lo miras y tampoco para tanto. G6, caballo HC3, D8, por, la partida y llegamos a este punto donde una vez más el módulo después del alfil por C6, alfil por C6, hace una pregunta. ¿Qué crees que debería jugar el blanco? Y llega a la conclusión de que es torre E1. La partida hicieron esta, y aquí viene la famosa combinación. Esto supongo que la mayoría de vosotros la conocéis, porque se produjo 20 años después de la partida de Lasker. Y el comentario de Tarrasch fue que no era para tanto, que existía el precedente de la partida de Lasker. Y alguien le dijo que después es una combinación tan rara que solo ocurre cada 20 años. Debería estar contento. Entonces,
aquí vemos cómo funciona y más o menos lo que queda cuando ponemos el análisis táctico. Creo que es una función muy útil, pero una vez más nos ayuda a detectar cuáles son los momentos más importantes, pero luego somos nosotros los que vamos a tener que profundizar, tanto como jugador como entrenador, para encontrar material decente. A ver. Allí. Bien. La otra cuestión, si se me olvida, vamos a abrir un tablero, cualquiera. Entonces, otra cuestión, ¿cómo instalamos los módulos UCI? No tiene mucha dificultad, simplemente aquí, crear módulo UCI, abrimos un tablero, crear módulo UCI, lo tenemos que haber descargado en el ordenador previamente y simplemente aquí le damos la ruta donde esté dentro de nuestro Windows, le damos clic y tendremos el módulo incorporado. En este ordenador, los módulos que yo tengo, este es el antiguo, vamos a poner aquí gestión de módulos, y estos son los módulos que tengo instalados. Estos vienen por defecto, lo digo Guille, pues lo del Fritz no lo he utilizado, simplemente viene ahí, nunca lo quité. Tengo los Houdinis, Komodo, el Lila Chess y el Stockfish. Aquí, como hace tiempo que no lo utilizo, no tengo ni siquiera el 11 instalado. Lila Chess lo tengo en el ordenador nuevo y la verdad es que es muy interesante. Os recomiendo descargároslo. Aparte, se ha hecho muchísimo más sencillo que antes. Digamos que el paquete necesario para instalarlo es solo uno, mucho más fácil que hace año y medio, y funciona muy bien en los equipos modernos. En este ordenador, cuando intenté instalarlo, funciona pero mal. No está preparado este concretamente. Pero es un módulo que, como es gratis, os recomiendo instalarlo, porque además es la antítesis del Stockfish. Stockfish es un módulo principalmente táctico, por supuesto durísimo, pero para las posiciones muy, muy complejas donde es posible que haya táctica, es bonito, muy, muy bueno, increíble. En cambio, Lila Chess, para posiciones estratégicas y cualquier decisión de largo plazo, es fantástico, simplemente por su construcción, ¿no? Por la arquitectura que tiene, basada en patrones, se parece más a nosotros, entonces proporciona ideas muy interesantes. Por lo tanto, tenerlos trabajando uno al lado de otro, o si no queréis dividir los módulos, ¿no? La potencia del ordenador en eso, según la posición que tengáis delante, utilizáis Stockfish o utilizáis Lila Chess. Yo los utilizo conjuntamente y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? con los dos. Entonces, se instalan de esa manera. Vamos aquí. Otra de las cosas que os quería comentar es el tema de las bases de datos. Primero, esta es la megabase, es la 2018. Es la que sigo utilizando. Hay bases de datos que se comercializan. Cada año Sysbase saca una y lo que viene a decirte es que lo bueno es que han comentado partidas nuevas. Cada año hay más partidas comentadas. Sinceramente, no creo que haya tantos comentaristas buenos porque al final tienen que hacer muchas partidas y no tienen suficiente tiempo. Yo no creo que valga la pena. Creo que lo suyo es, te haces con una base de datos, 2018, 2017, la que sea, la que podáis conseguir, y se actualiza. Entonces, ¿cómo se actualiza? La página que yo os recomiendo es esta. Aquí. ¿Vale? Es el mejor sitio para descargarse partidas nuevas. Mark Crowder. Sí, Mark Crowder. El tipo lleva
toda la vida haciendo esto. Y cada semana tú entras, saca una pequeña base nueva y la va poniendo aquí. Entonces te puedes descargar un PGN, un CVV, la abres y actualizas tu base de datos. Esta es la página, ¿vale? weekendchess.com. Cada semana tenemos partidas nuevas. Y con eso las volcamos a nuestra base principal. Una cosa, os recomiendo una de dos. Bueno, en cualquier caso yo lo haría. Primero, la base de datos que tengáis, que hayáis elegido, tener una copia de seguridad. Esa es la primera. Aunque sea la base rasa, la tenéis como copia de seguridad. Y luego los tweaks, yo aparte de meterlos en la mega database, también los meto en la base de un tweak. Es una base aparte. Razón, no sería la primera vez que la mega base se va al garete haciendo una búsqueda, simplemente se corrompe. Si se corrompe tenemos un lío. Entonces, si tienes que coger una base del 2017 y empezar a actualizarla uno por uno, todos los tweaks, va a ser un engorro. Mejor tener todos los tweaks guardados por su cuenta y si tenemos que actualizar una base, la vieja, cogemos los tweaks, los volcamos todos de golpe y solucionado. Y no creo que lleve tanto tiempo. Pero bueno, eso es una recomendación mía. ¿Vale? Más tenía por aquí. Bueno, en realidad eso es lo principal. Las actualizaciones de Twig cada semana aparecen. ¿Vale? Eso sería lo principal. Vale. Para hacer una copia, por ejemplo, a ver, un momentín, ha quedado botón derecho, herramientas y una copia de seguridad. Por ejemplo, la megabase, la que tengo aquí, copia de seguridad. Como os he dicho antes, puedo encriptarla o sin encriptar. Le doy OK y me la creará donde yo quiera. Ahí tenemos una copia de seguridad. Formato CVV. Lo tendríamos por ahí. Entonces, no sé, claro, también quería a ver si me podíais tirar preguntas. ¿Cómo pueden trabajar dos motores de análisis? Se puede hacer. Vamos a abrir una ventana. Vamos a coger una partida de aquí. En principio, este ordenador supongo que me lo permitirá, aunque un poco justito. Inicio. Vamos al apuntador por defecto. Stockfish. Y aquí podemos añadir otro. Por ejemplo, pongamos cómodo. Lo tenemos aquí abajo. Ha aparecido aquí. ¿Vale? Y los puedes ver simultáneamente. A medida que pasa la jugada, el otro módulo seguirá también. ¿Vale? ¿Se ven los dos módulos abiertos? Vale. Cargo. Vale, otra cosa, esto se me acaba de ocurrir ahora. Con los módulos, vamos a poner, por ejemplo, esta posición. Stockfish. Aquí, dentro del módulo, podemos añadir líneas. Añadir, pueden ser más, pueden ser menos. Si queremos copiar la variante, podemos hacer, lo que no sé es por qué no me saca la segunda, supongo que está agobiado ya. La variante esta la queremos copiar la anotación y vemos que aparece aquí con su valoración, profundidad y la variante que ha calculado.
Una cuestión. No es una... utilizar el módulo no consiste en poner la posición, dejarlo allí una noche entera, que yo sé que es lo que hacen muchas veces, y como el módulo llega a profundidad 58, pues lo que dice debe ser cierto y no funciona así. ¿Vale? Los módulos aquí te tiran una línea tentativa. Aunque esté en profundidad 58, tiene limitaciones, muchas limitaciones. Tenemos que ir pasando las jugadas una a una. Lo que nos da es una idea de lo que piensa el módulo de la posición, pero no es la verdad absoluta. Para llegar a una conclusión realmente buena, necesitamos ir avanzando con el módulo e introduciendo jugadas nosotros mismos. Entonces podemos ir tirando esto para luego guardar la partida. El otro día me preguntaron, cuando tú arrancas el módulo, vamos a un momento. A veces sale y a veces no. Pero vemos aquí abajo, ¿vale? Veis que hay, vamos a ponerla aquí, un análisis, aparte de lo que yo estoy teniendo en el Stockfish arriba, vemos que aquí hay análisis ya hecho. Lo que viene a decirme es que ha habido gente que ha mirado esta posición concretamente y ha quedado registrado en la base central de Chessbase. En este caso, a muy poquita profundidad. O sea que no es un análisis que nos sirva de mucho, porque hay tanta ventaja que parece que no va a importar. Pero esto simplemente nos está diciendo la gente lo que ha analizado y cuál es la conclusión del módulo que han utilizado. Nada más. Si quieres tener acceso a las variantes, entonces hay que pagar. ¿Vale? Pero se puede tener acceso a las variantes si quieres. Pero eso ya es otra cuestión, utilizando los módulos de la nube y los análisis que ha hecho la gente. Es más, podemos incluso, si tenemos interés, alquilar equipos superpotentes en la nube, poner nuestras posiciones, las analizamos y recuperamos los análisis. Eso también es posible. Pero esto simplemente es lo que la gente ha estado mirando. Es sorprendente, ¿eh? Hay posiciones que pensarías que eres el primero que las está mirando y hay mucho análisis hecho. Me preguntan que cómo se vuelca el archivo Twig a la megadatabase. Vale, para volcar archivos simplemente es, cogemos, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar partidas, control C, normal, y en la base de prueba lo vamos a pegar. Y aquí vamos a coger esta base, imaginamos que es el Twig, lo mismo, y la volcamos en la base de la FAC. Te pide si quieres copiar duplicadas o no, eso ya lo decides tú, le das a OK, la copia y ya está. Obviamente, cuando las bases sean más grandes, le llevará más tiempo, porque tiene que, o sea, todas las funciones, lo que es comentaristas, jugadores, todas esas cuestiones, las tiene que resolver, crear una nueva referencia y lleva su tiempo cuando la utilizas en la mega database o en, bueno, cualquier base grande. Yo lo que suelo hacer, que conste que puedes seguir trabajando con el ordenador normalmente sin problema, si es uno moderno, pero debe llevar unos cuantos minutos. Entonces, te vas a hacer otra cosa y cuando vuelves ya está hecho. Ese proceso, sí, una cosa, os recomiendo que no hagáis nada con el chess base. Esa es la mejor manera de corromper la base de datos. Si estás tratando de volcar una gran base de datos en otra y lo interrumpes, mejor manera de cepillarse la base de datos. Enseñamos. Vale, ¿cómo hacer una base de datos de referencia? Simplemente, botón derecho, por supuesto, una vez más, propiedades, y veis que yo he hecho la base de la FAC como base de datos de referencia para que todas las búsquedas las hiciera allí. Pero si yo ahora lo quito, se convierte en una base de datos normal y corriente y la voy a convertir en trabajo. OK, y ya está, es una base normalita.
Y ahora vamos a coger la mega database que le había quitado su estatus de referencia, le damos a la pestaña, se convierte en datos de referencia y ya está. ¿Vale? Y ahora si le damos, esta será la base de datos donde cuando le dé a la pestaña de referencia dentro de una partida, buscará. Si le doy a referencia, buscará en la mega database. No le voy a dar porque sé que va a llevar tiempo. Y luego, Pepe Roca me pregunta. Vale, la pregunta es si hay alguna forma, algún atajo para que en las preparaciones no encontrar objetivamente la mejor, sino una tercera o una cuarta opción que desde el punto de vista práctico puedan ser interesantes. Vale, ahí no creo que haya un atajo, sinceramente. O sea, básicamente tenemos que mirarlo con ojo humano e ir haciéndole preguntas al módulo. O sea, vamos tirando las jugadas y a ver qué opina. Pero necesitamos meter el input. En ocasiones sí que es verdad que según qué módulos tú estás mirando, yo a veces pongo 2 o 3 opciones. Obviamente, cuantas más opciones pongas dentro del módulo, digamos que su atención se ramifica y tienes menos profundidad en cada una de ellas. Pero bueno, aún así a mí me gusta tener 2 o 3 opciones para ver qué es lo que se le está pasando por la cabeza al módulo. Y en ocasiones la jugada candidata que está tirando me parece interesante, entonces decido profundizar en ella. Pero otra vez, es un juego, es en plan centauro, ¿no? O sea, humano y máquina. Los dos tenemos que participar. Tratar de seguir a la ciega lo que dice el módulo es lo peor que se puede hacer. Porque al final el módulo está dando lo que piensa que es mejor, pero muchísimas veces nosotros no somos capaces de hacer las jugadas que el módulo va a hacer posteriormente. Necesitamos algo con lo que nos sintamos cómodos a la hora de analizar. Incluso cuando estoy analizando objetivamente una partida, trato de meter jugadas que son humanas y que el módulo más o menos le parezcan bien. Y si no tengo más remedio, utilizaré la del módulo. Pero siempre encontrar una cosa más nuestra. Ahora, una cosa que sí que se puede hacer, Pepe, es más que una jugada candidata en las aperturas, algo que sí que he hecho en el pasado, es irme a partidas antiguas. ¿Por qué? La cuestión es que las ideas que se llevaban a cabo, digamos años 50, años 60, años 70, en realidad son las jugadas más normales. La gente cree que las normales son las que hacemos ahora, pero no es así. Fueron las que utilizaron ellos. Años 50, años 60, cuando llegó el auténtico boom con los soviéticos. Entonces, esas ideas, por supuesto, de ensayo-error, al final encontraron los rivales cómo responder contra ellas y pasaron a mejor vida. Pero si tú te vas a esas ideas antiguas, que tienen mucho sentido estratégico, y empiezas a buscar, te vas a dar cuenta de que hay ideas muy interesantes que si se las pones ahora mismo a jugadores que no están preparados, no son capaces de encontrar la respuesta correcta. Porque incluso en aquella época, en los primeros intentos, los mejores jugadores del mundo no lo lograban. Una anécdota curiosa con eso fue cuando volvió Kamsky de su retiro y empezó a emplear variantes que él utilizaba en los 90. Y Leco hablaba de esto y se reía. Es increíble, este tío se retira, creo que fueron 7 años, se retira, vuelve al ajedrez y en realidad no conseguimos meterle mano a las aperturas. Y lo que pasaba es que se había ido a su repertorio de hacía, no sé, 10 años y nadie se acordaba exactamente de cuál era la mejor en esas variantes. O sea, que funcionan así. ¿Vale? Entonces, es algo cíclico. Por lo tanto, si te vas a las partidas más antiguas, ahí hay muchísimas ideas que podemos utilizar hoy en día y que van a funcionar. Y creo que es un buen sitio para buscar ideas nuevas. Es mucho más complicado hacer lo que hacen en la élite, porque ten en cuenta que no es una persona, es un equipo de trabajo, todos enfocados en lo mismo, es mucho más sencillo para ellos. Pero para nosotros yo creo que un sitio magnífico para buscar son partidas de los 50, 60, 70, los mejores jugadores, ¿no? Pienso en
Gente que las fueran conocidos en las aperturas en aquella época. Smyslov, Geller, Keres, todos ellos, Bronstein, tenían ideas interesantes. Así que te recomiendo mirar ahí. ¿Alguna otra pregunta? Os, sí, sí, os pregunto porque hay muchas cosas que a lo mejor yo doy por hechas y que el usuario pues no lo tiene tan claro. ¿Vale? Para marcar es con las teclas, por ejemplo, si le damos, tengo que mirarlo porque yo me lo sé de memoria, si le damos a Alt y hacemos el trayecto, ¿vale?, de la pieza, vemos que marca una flecha. En este caso es en verde. Es el mismo color si le damos a la misma tecla Alt y a la casilla. Sale verde también. ¿Vale? Si queremos otros colores, por ejemplo, le damos a la tecla de Shift y a la de Alt simultáneamente, le damos y nos sale rojo. Y la flecha tres cuartos de lo mismo. Para quitarlas simplemente repites lo mismo que has hecho. O sea, si enciendo esta casilla, para apagarla, le doy. Tener en cuenta una cosa, tiene que ser con el mismo color, ¿vale? Si queréis quitarla. Y por último, las flechas amarillas, que sería Control Alt y lo mismo. Y lo marcamos. ¿Vale? Y podemos hacer lo que nos dé la gana con eso, divertirnos un poco. Es bastante útil cuando, ahora, especialmente en dos contextos. Uno, cuando uno está dando clases, quieres marcar las debilidades, normalmente marcan en rojo. Y así. Sí, sí. No, bueno. Dices entero, tienes que ir una a una. Si quieres señalar las casillas, tienes que ir de una a una. Sí, tendrías que hacerlo así. Es bastante rápido, ¿eh? Y una vez que coges el tranquillo, no resulta bastante intuitivo porque están todas las teclas cerca. Esa sería la idea. Y en el otro contexto donde creo que puede ser útil, pero no hay que exagerarlo, sería cuando tenemos nuestras propias bases de datos, de aperturas, y hay alguna idea que nos ha llamado la atención y entonces marcar con flechas en ese punto, en lugar de texto, marcar con flechas las ideas. Pero tiene que ser algo muy sencillo. Alguna vez también he visto gente que empieza a marcar ideas y hay flechas por todas partes, es imposible aclararse. O sea, tiene que ser algo simple. Algo como que en una posición dada, pues la maniobra de la dama negra va a H5 y lo marcas así. Y creo que al ser visual se queda mejor muchas veces. Queda almacenada en la partida, siempre y cuando utilicemos chess base. Es decir, tiene que ser una base, una CBH, que es la base no comprimida de chess base, o una CBV que al descomprimirla aparecería, ¿vale? No en PGN. ¿Alguna cuestión que queráis utilizar del chess base, que lo tengáis clara? Vale, una otra cuestión. Esto es una partida. Vamos. Eh, las pestañas estas, la pestaña de entrenamiento también tiene un uso interesante. Claro, así te ocultas las jugadas. ¿Esto para qué viene bien? Bueno, si por ejemplo un método de entrenamiento recomendado, tú quieres practicar decisiones simples. Pensamos en jugadores que son famosos por esto. Vamos a poner un Karpov, un Carlsen, un Capablanca, jugadores que destacaban no tanto por la iniciativa o por su forma de llevar el ataque, sino porque tomaban decisiones sencillas y que resultaban bastante buenas. Entonces cogemos sus partidas, lo ponemos en modo de entrenamiento y tratamos de averiguar cuál es la jugada que ha hecho. Y cuando no acertamos, bueno, pues averiguamos por qué, porque a lo mejor nuestra jugada está bien, pero tratamos de averiguar por qué.
es un módulo de análisis sin que nos enseñe la siguiente jugada. Todas estas, tabla, planilla, bueno, esto no me interesa tanto. Bueno, esto es la base de referencia, es lo mismo que hemos visto antes en Internet. Y luego, el libro es si lo tienes habilitado. Un poco más. Me preguntan que cómo se descargan los módulos en Chess Base. Es lo que he comentado antes. Te vas a la página, en el caso de Stockfish, Stockfish 11, te lleva a la página, te lo descargas al ordenador y luego aquí crear módulo UCI. Todos esos módulos son UCI. Entonces, buscas la ruta donde hayas guardado el módulo, ¿vale? Le das OK, le das a abrir y ya está. Lo tendrás incorporado. Una vez esté incorporado, puedes decidir en la gestión de módulos. Aquí, bueno, lo puedes quitar a algunos, puedes designar a alguno como principal, ahí ya puedes hacer lo que quieras. Y luego me preguntan, análisis profundo, análisis... si te soy sincero, cuando le doy análisis profundo no me deja opciones. O sea, simplemente analiza, no sé a qué profundidad, me resulta muy extraño. Entonces, el análisis táctico, a efectos prácticos, por lo menos me deja definir el tiempo y los resultados me parecían mejores. ¿Vale, Manuel? No puedo decirte más. Yo pensé exactamente lo mismo que tú. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Análisis profundo y análisis táctico. Sonaba mejor análisis profundo, pero ya te digo que no me deja ninguna opción. Simplemente le doy al botón y arranca. Aparte de que tenía el problema de que arrancaba el lila en el ordenador nuevo. Ni idea de por qué. ¿Por qué no utilizar esto? Vaya, Ricard me dice que el módulo por defecto se le cambia cada 2 días. Eso es muy raro, ¿eh? Vale, entonces me preguntan. Activar el módulo análisis es aquí, ¿vale? Y luego, añadir módulo, te abre esta ventana, entonces podemos aquí, botón derecho una vez más, propiedades, y vemos aquí una de las pestañas es módulo por defecto. Podemos definir tamaño de la hash, si lo queremos como módulo por defecto. Lo que son por ejemplo, las opciones de Lila Chess, ahí sí que sé que había que tocar bastante dentro de las propiedades de Lila. Pero cuando lo hice fue siguiendo instrucciones paso por paso. No entiendo lo suficiente como para, para deciros más. ¿Vale? Pero para activar como módulo por defecto, simplemente a través del, de añadir apuntador, ahí le damos botón derecho, propiedades y podemos ponerlo como módulo por defecto. En tu caso, Ricard, supongo que lo hacías así, simplemente se desconfigura por alguna razón. Bien. Y lo que quería preguntarles si hay alguna duda, porque para mí es la función más importante, si hay alguna duda con lo de la búsqueda que hemos dicho. ¿Eso os ha quedado claro? Eso es para mí lo principal. En maniobras, material y posición. Creo, bueno, no os lo he comentado, dentro de partidas, informe. Si tenemos una partida ya abierta, ¿vale?
y justo es un tema, o sea, abrimos la partida, nos interesa mucho el tema y dices, hombre, pues yo quiero buscar más partidas con eso. Podemos buscar maniobras similares y estructuras similares. Sinceramente, maniobras similares no va bien, porque coge el punto que le da la gana. Por ejemplo, lo de la entrega de los dos alfiles, el módulo no sé por qué consideraba que lo más importante era el hack en H4, solo. Los alfiles le daban igual. Entonces, no me sirve. Finales similares y estructuras similares, sí. Entonces, lo que va a hacer es, si le pones estructuras, va a empezar el listado que te tira, las primeras partidas va a ser con la estructura que tú has buscado. Y funciona bastante bien. Y luego, progresivamente, va cambiando ligeramente la estructura. O sea que esto es una función bastante razonable. Y luego, finales similares hace tres cuartos de lo mismo y también funciona bien. Te busca finales con las mismas piezas, más o menos con las mismas estructuras y va variando poco a poco. Pero para mí no existe nada como definirlo nosotros. Porque, ya os digo, podéis buscar por elo, podéis buscar por resultado, podéis incorporar maniobras, estructuras, posición, cosas que no queréis, pareja de alfiles. Podemos buscar dama contra dos torres, dama contra alfil y caballo, dama contra torre y alfil. Todo eso lo podemos hacer. Costará un tiempo, porque al final os doy cuenta de que cuando nos tiramos a hacerlo, a veces no da el resultado que queremos. Y es que le hemos pedido algo que no toca y hay que retocarlo. Pero cuando le pilláis el tranquillo, es realmente muy, muy bueno. Para mí lo más importante de Chess Pasa. Lo otro es, hay muchas cosas que son bonitas y que viene bien que estén ahí, pero esa, sin duda alguna, la que más importa. Vale, me dice, bueno, Luis, ¿el chat lo puede leer todo el mundo? Vale, de acuerdo. Ya, Manuel, tienes razón. Creo que mi punto de vista sobre ese tema lo conoce todo el mundo. Para mí las partidas tendrían que ser abiertas en cualquier sitio, pero entiendo que um, como hay lugares donde no se envía una sola partida, como que se ha llegado a este proteccionismo en todas partes que creo que no lleva nada bueno, ¿no? Si dices que esto es un problema a nivel valenciano, yo me he topado en torneos jugar contra gente de 2360 que tiene 10 partidas en la base de datos. Así que imagínate, puede preparar con 1200 y yo tengo que preparar con 10. Pero no creo que haya una solución buena. Vamos a ver, la integridad de vez en cuando sí que toca utilizarla porque os daréis cuenta de que de repente te manda una ventanita y te dice que ha habido un problema en la base de datos. Por regla general, por lo menos los test bases más modernos, no le va a pasar nada a la base, nada grave. Entonces, nos vamos a la base, botón derecho, como siempre, herramientas y comprobar integridad. Entonces, te va a preguntar si corregir los errores, le dices que sí, te va a decir que si tienes una base de datos de copia de seguridad, dices que sí, total, nunca se me ha roto nada. La comprobará y en este caso supongo que dirá que no había ningún error. Y cero errores. ¿Vale? Si tiene algún error, lo normal es que te lo corrija. Sí.
¿correcto? Sí. No voy a dar más pistas porque al final en esas sesiones quiero hacer muchas preguntas y que respondan, así que respondan en el momento, ¿vale? Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.